Del tema 1 faltaría grabar las transparencias desde el principio hasta el 83. A partir del 83 cuando empezamos con la cuarentena y a partir de ahí ya está grabado. Cinemática o dinámica. Noten que a veces para flujo sometido a la acción de la gravedad, si yo tengo un fluido que está confinado y lo que hago es soltarlo, va a fluir mucho más rápidamente unos que otros. Entonces un fluido que tiene menor viscosidad cinemática y fluye más rápidamente al estar sometido a fuerzas gravitatorias. O sea, la menor viscosidad cinemática hace que fluya más rápidamente. El mercurio fluye más rápido que el agua, por ejemplo. Su viscosidad cinemática es más baja, pero su densidad es más alta. Esto da lugar a que veamos de que hay fluidos que tienen mayor viscosidad cinemática y esta viscosidad es menos susceptible a que se genere inestabilidad cuando éste está fluyendo. O sea, es más difícil que empiece a haber turbulencia. En el caso del aire es más viscoso que el agua y por lo tanto la inestabilidad que se pueden producir en el flujo de aire tarda más en aparecer que en el agua. O sea, el paso sería más costoso en el aire que en el agua. Y después tenemos que hay fluidos que tienen un comportamiento raro, podríamos decir, porque generalmente los fluidos que nos interesan, agua, aceite o aire, tienen una ley lineal en relación de cómo se deforma en función de la tensión que le estoy aplicando. O sea que estamos diciendo que la viscosidad es constante. Esto no ocurre con otros tipos de fluidos en donde se llaman plásticos o plástico ideal de Bingham, en donde va la viscosidad, de alguna manera está cambiando a medida que hay más o menos deformación. Lo mismo ocurre para el caso de la viscosidad en relación con la variable del tiempo. O sea, si hay variaciones de tensiones porque la viscosidad está cambiando, son efectos transitorios y hay toda una serie de fluidos que tienen velocidades de formación que son variables en el tiempo y no son constantes. Todo esto es interés de una asignatura muy específica que se llama rheología y acá lo único que vamos a mencionar es que nosotros vamos a trabajar con fluidos newtonianos como agua, aire, aceite, pero los que se dediquen a la industria de la comida o pintura tienen que tener en cuenta claramente estos comportamientos que podrían ser de un fluido que es newtoniano. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Si leen estos párrafos van a darse cuenta de por qué. Y hay especificaciones claras de cuando tengo fluido dilatante o fluido pseudoplástico. Acá está todo autocontenido, es cuestión de leerlo nomás y ver qué significa o qué está pasando en cada caso. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde lo que se pretende es analizar qué condiciones debe cumplir la viscosidad para que el perfil de velocidad sea lineal y después calcular el esfuerzo en pascales para condiciones de velocidad dadas y la distancia entre las dos placas dadas y una viscosidad de referencia. Entonces lo primero que voy a hacer es, a partir de la definición de viscosidad, hacer un esquema y tratar de analizar, de dar la respuesta a la primera pregunta. Si yo sé que esta es la ley que rige este fenómeno, y yo he dicho que a priori voy a trabajar con fluidos que son newtonianos, la viscosidad es un valor constante para ese fluido. Por lo tanto, si me están diciendo que la tensión es constante y la viscosidad, que la paso aquí viendo, es constante, esta nueva función, esta nueva variable es constante.
Por lo tanto, la derivada de una constante, si la derivada de algo es una constante, es porque la función es lineal, con lo cual estamos demostrando que la ley de velocidades es lineal y esto es cierto. Entonces, esta ley tengo que definirla y buscar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, eso se hace obteniendo las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como hemos dicho que se cumple la condición de no deslizamiento, cuando la z vale 0, la velocidad es 0. Y cuando z es igual a h, la velocidad es 6, que sería la máxima velocidad, que es la velocidad a la que se está moviendo la placa. Por lo tanto, acá tengo los valores de las constantes para la función. Entonces, si ahora tengo esto, esta es la función velocidad, si la derivo tengo esto, veo que es lineal, y al calcular veo que la tensión es de 39 newton sobre metro cuadrado, o sea que es 39 pascales. Dependiendo el área que uno tenga, puede pensar que esto es mucho o es poco, pero la pregunta es, si el aceite es muy viscoso y el esfuerzo es pequeño, fíjense que la tensión que he calculado es 2.500 veces menor que la presión atmosférica. O sea que los esfuerzos viscosos en gases y otros líquidos pueden ser incluso menores. Y esto da lugar a que uno puede pensar, ¿pero tan pequeñas fuerzas afectan? Sí. ¿Por qué? Porque dan lugar a fenómenos que después discutiremos en detalle, que es la turbulencia, y que de alguna manera consumen una energía que se disipa en el interior del fluido porque no fluye como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay esfuerzos viscosos y después esfuerzos turbulentos que hacen que se disipe energía en el seno del fluido. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo habría que resolver un problema físico. Primero, hacer un esquema, luego identificar las variables importantes, establecer las hipótesis de aproximaciones razonables, aplicamos las leyes físicas pertinentes, que en este caso era la de la viscosidad. Esa es la ecuación diferencial y tendría que aplicar las técnicas de resolución adecuadas, que es conocer las condiciones de contorno y poder derivarla en este caso, que es un caso muy simple, ¿sí? Esto está relacionado con lo que discutimos cuando resolvíamos problemas en fluido. Entonces, un detalle interesante es que la viscosidad y la densidad son propiedades que no están relacionadas entre sí, y esto puede verse a través de estos dos ejemplos, en los cuales en el primero se ve que los aceites son menos densos que el agua y su viscosidad es mayor que la del agua, y además tiene un amplio margen de variación. El mercurio es mucho más denso que el agua, pero su viscosidad es similar a la del agua, o sea que no siempre más viscosidad implica más densidad o menos viscosidad implica lo mismo. Siempre puede haber cambios en direcciones contrarias. Entonces, en el caso de que esté estudiando fluido en movimiento, vamos a estudiar propiedades fuera de la condición de equilibrio termodinámico, y en el caso de la densidad, esto da lugar a clasificación de flujo compresible e incompresible. Entonces tengo que ver qué pasa con la variación en la propiedad de densidad cuando la relaciono con la variación de velocidad. Esto se va a estudiar en el tema 6 y va a dar lugar a analizar si el flujo es o no compresible y cómo se estudia. Entonces, hemos visto un montón de variables macroscópicas, lo que da lugar a tener la posibilidad ya de centrarnos en el estudio del fluido cuando está quieto, que está más relacionado con lo que sería propiedades termodinámicas, y después cuando está en movimiento, que esas propiedades van a seguir siendo, vamos a considerar que se siguen cumpliendo y son propiedades de equilibrio que pueden traspolarse de un estado a otro. Entonces, finalmente acá hay unas notas sobre la presión de vapor y que está relacionada con el fenómeno de cavitación, que se discutirá oportunamente cuando veamos turbomáquinas. Entonces, esto es conocimiento previo que han visto en química y está relacionado con la presión parcial de vapor
cuando no hay líquido presente o cuando hay líquido presente, y en el caso de líquido, si la presión absoluta del sistema es menor que la de vapor, podemos dar lugar al fenómeno de cavitación, en donde en el seno del líquido aparecen burbujas de vapor que luego, al desaparecer, producir daño al sistema que está contenido en fluido. Y esto se verá en turbomáquinas con más. Aquí hay tablas de presión de vapor que se utilizarán. Hay más información sobre presión de vapor y tensión.